Jóvenes, bienvenidos a nuestra semana número 9. Esta semana vamos a aprender sobre las series aritméticas y geométricas y vamos a hacer una práctica para que ustedes entiendan qué es una serie. ¿De acuerdo? Entonces, esta práctica se llama la suma de impares, una serie que no es de Netflix. Entonces, los impares nosotros ya sabemos cuáles son. Los números impares son, pues, el 1, ¿no? El 3, el 5, el 7, 9, etc. Entonces vamos a aprender que hay una serie muy famosa o una suma de una serie muy famosa que es la suma de los primeros números naturales impares. Esto quiere decir que si yo tengo, fíjense bien, mis números naturales 1, 3, 5, 7 impares y yo los quiero sumar, yo puedo decir, pues los primeros 4, ¿verdad? Los primeros 4, la suma de los primeros 4 es ¿cuánto? 16. ¿Vieron? La suma de los primeros 4. Estos son los primeros 4. 1, 2, 3, 4. Los 4 primeros impares suman 16. Y está fácil cuando son pocos, pero si son muchos, digamos, si yo les pidiera la suma de los primeros 15 números impares, pues ya nos metemos en problemas. Y por eso se usa esta fórmula. Esta fórmula dice, fíjense bien lo que dice, esta letra grande se llama sigma y quiere decir sumatoria. 2x menos 1 es la notación algebraica de un número impar. ¿Por qué? Cualquier número x, el que sea que yo ponga, le dé el valor a x, a la hora que yo lo multiplico por 2, se convierte en par, pero si le resto 1, se convierte en impar. Entonces, 2x menos 1 es la notación algebraica de los impares. Entonces, yo estoy diciendo aquí, la suma de todos los impares desde 1 hasta n, ¿sí? Es igual a ¿cuánto? Me dice la fórmula que es igual a n cuadrado. Luego vamos a entender bien esto, pero lo que me interesa ahorita es demostrar que esta fórmula es correcta, es decir, que la suma de los primeros números impares naturales va a ser n cuadrado. Entonces, fíjense bien cómo vamos a hacer nuestra práctica. Ustedes necesitan tener contenedores, yo les voy a pedir 10 contenedores, necesitamos 10 vasitos, ¿sí? En total, por lo menos 10 vasitos. Pueden ser vasitos, pueden ser servilletas, pueden ser pedacitos de hoja, a los cuales les vamos a poner el número progresivo. El vasito 1, el 2, el 3, el 4, o circulitos que ustedes marquen, por ejemplo, en el piso, con un gis. Le ponen al circulito 1, el circulito 2, el circulito 3, hasta que lleguemos al 10. 10 circulitos o 10 vasitos, 10 contenedores. ¿De acuerdo? Y después, cada uno de esos contenedores o vasitos o tapitas o papeles, yo le voy a ir colocando semillas, pueden ser tapitas de refresco, pueden ser monedas, pueden ser bolitas de papel, lo que ustedes quieran. Pero voy a empezar 1, en el siguiente contenedor pongo 3, es decir, por los números impares, en el siguiente pongo 5, en el siguiente le tocan 7, 9, 11, etcétera, 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 hasta llegar al número 10. Una vez que hayamos colocado todos, ¿sí? Con mucho cuidado, fíjense bien, tiene que estar cada contenedor, cada posición con su número. Esa posición va a ser n, es el número, el orden en el que están esos vasitos, contenedores, hojas, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y en cada uno van a ir colocando, acuérdense, progresivamente, pero solo número impar. 1, 3, 5, 7, 9, etc. Y entonces, ya que esté así, que ustedes ya hayan hecho eso, vamos a demostrar esta fórmula con esta tabla. Entonces, fíjense bien cómo le vamos a hacer. Yo empiezo, como les dije, yo empiezo diciendo que n es el número de vasito. Vasito o hojita o círculo, lo que ustedes quieran. Entonces, mi columna, la primera columna va a ser, las azules son el número de vasito. Ahí tengo el vasito 1, ahí tengo el vasito 2, el vasito 3, el vasito 4, etcétera. El 5, 6, 7, hasta el 10. Ustedes lo tienen que hacer hasta el 10. Luego en la columna verde van a poner el número de tapitas o frijolitos o semillitas o pelotitas, lo que ustedes hayan rellenado sus vasitos. Entonces, empiezo con 1. Yo ya dije que en el primero voy a poner 1. En la segunda posición voy a poner el siguiente impar, que es 3. En la tercera posición, el siguiente impar, que es 5.
En la cuarta posición, el siguiente impar que es 7. Y así me voy. 9, 11, etcétera, etcétera. Vamos ahora con la columna amarilla. En la columna amarilla yo voy a ir sumando. Fíjense bien. 1, pues en la primera solo hay 1. Acumuladas. En la primera tapita solo hay 1. Pero ya entre la 1 y la 2, o sea, con estos dos vasitos, ¿cuántos serían? Yo sumo una tapita más 3, ya me están dando 4 acumuladas. ¿Vieron? El que sigue. Si yo tenía aquí 1 y 3 son 4, más 5, 6, 7, 8, 9, ya me dio 9 acumuladas en el tercer vasito. Y luego a ese le voy a sumar, a esos 9 les voy a sumar que los 7 que siguen, ¿no? Entonces 9 más 7, ¿cuánto me da? Me da 16. Y así se van hasta llegar a la posición 10. Poco a poco van sumando, acumulando, fíjense. Aquí lo que yo hice fue, pongan atención, aquí lo que yo hice fue, déjenme poner mi lapicito, yo a lo que aquí, este es lo que me dio. Después a este le voy a sumar este. Este más este me va a dar este, ¿sí? Y luego este más este me va a dar este. Y luego este más este sumado me va a dar este. Y así me voy hacia abajo, ¿sale? En el 5, en la tapita, el 5, 6, 7, etc. Bueno, y finalmente llegamos a la columna rosa. La columna rosa dice n cuadrada, que si se acuerdan, ponemos acá, era la fórmula, ¿verdad? Decía que la sumatoria era igual a n cuadrada. Entonces, y n es el número de la tapita o de vasito, nos acordamos. Entonces voy poniendo n, si n vale 1, ¿cuánto es el cuadrado de 1? 1 por 1, 1. N vale 2, ¿cuánto es el cuadrado de 2? 2 por 2 son 4. N vale 3, ¿cuánto es el cuadrado de 3? 3 por 3, 9. N vale 4, ¿cuánto es el cuadrado de 4? 16. Y entonces fíjense lo que estamos viendo, que realmente se está cumpliendo la fórmula, porque la fórmula decía, si no mal recuerdo, decía que la suma, ¿verdad?, de los números impares, de los primeros números impares, era igual a ¿qué? A n cuadrada. Y aquí está, n cuadrada, correcto. Aquí la suma acumulada era de los dos primeros era 4 y n cuadrada es 4. La suma de los tres primeros es 9 y n cuadrada es 9. La suma de los cuatro primeros es 16 y n cuadrada es 16. Y entonces estamos comprobando que la fórmula es correcta. ¿De acuerdo? Entonces ustedes me tienen que terminar esta tabla y con eso entonces demostramos que esta fórmula es correcta. Fíjense bien, aquí yo puse 1 más 3 más 5, ¿sí? Esta es la fórmula desarrollada hasta n, 2n menos 1 es igual a n cuadrada. Y aquí lo vamos a demostrar. Si n vale 3, es 1 más 3 más 2n menos 1 sería 5. 1 más 3 más 5 es 9 y es n al cuadrado, 3 al cuadrado. Si valen 5 es 1, 3, 5, 7 y 9. Serían los 5 primeros impares. Y n vale 5 al cuadrado es 25. Y si yo lo sumo me da 25. Entonces podemos completar o comprobar que la fórmula es correcta. Y entonces para terminar la práctica ustedes hacen ahí mismo un pequeño ejercicio. Me van a calcular la suma, ¿sí? La suma de los primeros, fíjense bien, quiero la suma de los primeros 25 números naturales impares, es decir, ¿cuánto va a valer n? La suma de los primeros 15 números naturales impares, ¿cuánto va a valer n ahí? Y la suma de los primeros 33 naturales impares, ¿cuánto vale n? Entonces me aplican la fórmula y lo encuentran facilito. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio entonces repasando para que ustedes entendieran lo que era una serie. Aquí están ustedes construyendo, en este ejercicio, en esta práctica, están construyendo una serie que es la serie de los números impares y además están practicando, demostrando la fórmula, que es n cuadrada. No dejen de hacer su práctica y de entregarla por Classroom.